9:40, comenzamos Voces del Poder, nuestro panel de conversación de cada mañana. Hoy nos acompañan en el estudio Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Emilia. Alan Álvarez, economista, militante PS. Bienvenido, Hola, Alan. buenos días, buenos días. Ninguno- Y no candidato, Eso por te iba a cierto. decir, ninguno de los dos candidatos parlamentarios, ¿no? Hasta el minuto. Los panelistas que van quedando en... Ya quedaron fuera de Sí. la negociación. Y tenemos que Qué hacer bueno. además No nos vimos beneficiados ayer. No, transparencia total, pues ahora todos tienen que... Ah, sí, son. porque Claro. tienen que... Sí, cambian de hecho los pero paneles. una gran noticia para las CNN Chile radios. Radio, en todo caso, que usted no se Pero para otras radios amigas plataforma. que tienen... Hay un programa que algo tiene que ver con los filtros que ha mandado hartos candidatos y no gana ni uno. ¿Ah, sí? Sí. Tiene que ver con los filtros. Podríamos testear a los panelistas. de Ahí ya, CNN si los Chile dejo ahí Radio. a- Igual también es un orgullo cuando algún panelista Le va bien. le va bien. Por supuesto. pues. Obvio. Bueno, yo ayer me imagino estuvimos con que, una candidata, tienen una polla interna de cómo le va, hay unas No, pero apuestas. en serio, a favor de la transparencia, yo creo que si tú sabes desde qué lugar habla una persona, y además uno como medio de comunicación mantiene los equilibrios, evidentemente, Obvio. para el televidente es más fácil teniendo la información evaluar, digamos. ¿no? Sí, porque- más que eliminarlos o vetarlos. a los Porque candidatos. además te pone un encuadre mucho más fácil porque yo podría estar diciendo un gran argumento y después me dice, bueno, pero todo lo dices porque eres candidato. Entonces Claro. como que... No, creo que... yo estoy de acuerdo, como hace la conversación más honesta, así que... Cierto. Bueno, desde sus propios sectores, me imagino que con mayor o menor grado de cercanía han estado atentos a las negociaciones, ¿por cierto? ¿Cuál es su primera gran conclusión para no tratar de dirigirlos y que elijan ustedes un punto de vista, Emilia? Mi primera Desde gran la conclusión oposición. es que se usa mucho la palabra unidad, el adjetivo unidad para los pactos, y el oficialismo hizo mucho alarde en los últimos meses de que había conseguido la unidad, sobre todo para llegar a las primarias, que en ese caso específico efectivamente hubo unidad, pero resulta que ahora hay 3 pactos de izquierda O sea, dos oficialistas, digamos. 2 oficialistas, pero hay uno también que es de izquierda, no es oficialista, pero no es oficialista por la izquierda. Apoya a Janet Jara, podríamos O sea, decir. claro, en el no hay fondo. ningún Claro. caso. ¿Es el del en Partido ni- Igualdad? en Este es, te lo digo al tiro, espérate. Partido Popular. Populares y Animalistas Verdes. Sí. Que también apoyan a Jara. Y hay otra lista, según una fuente que yo tengo, que van Humanistas e Igualdad. Claro. ¿Y eso? Y el otro, el minoritario, es Claro. el del Frente Regionalista Claro. Verde Social y Acción Humanista. Y Acción Humanista. Ese es la El de atrapado Tomás todo. Hirsch y Jaime Mulet, y que Claro. ahora Y Calisto, nos hemos enterado de que Miguel Ángel Calisto también va Sorpresa. por ese pacto. Y el pero Partido en el Ecologista fondo, Verde, solamente, Emilia, perdona, para aportarte, el Partido Ecologista Verde, que es el de Félix González es parte de la bancada del Frente Amplio, pero no va en esa lista, y Lo va constituyó en la hace como 2 minoritaria. días. va aparte. Lo constituyó hace va como por 2 fuera días, de tengo pacto. entendido. El Partido Ecologista Verde. Sí, juntó las firmas en 3 regiones, constituyó el partido y se inscribió con lista por ahí. Como entiendo que eso es lo que... No, sí, la trivia que podríamos Emilia. hacer es respecto de nombre aquí todos los partidos que existen en Chile. Yo creo que no podríamos hacerlo. Pero bueno, a lo que iba es que la primera gran conclusión es que la unidad al parecer no es tal, ni en el oficialismo ni en la oposición. Aquí yo creo que todos pecan de lo mismo. La oposición va dividiendo, pero eso ya lo sabíamos desde hace tiempo. Lo más llamativo es que el oficialismo estuvieron diciendo por meses que ellos sí eran capaces de concitar unidad en el sector y no fueron capaces. Y después yo creo que hay varias reflexiones que se pueden hacer ahora con la lista en mano. Lo primero es lo que acabo de mencionar y que nos sorprende a todos, y es el diputado Miguel Ángel Calisto, que en su minuto fue de la democracia cristiana, y después fue demócrata y que quedó fuera del pacto de Demócratas con Chile Vamos porque estaba desaforado y está siendo investigado. No deja de ser sorprendente. O sea, Y ahora va de candidato por el Frente Regionalista Verde estuvo Social. muy cerca de ir como en la lista de Chile Estuvo Vamos. muy cerca de sacarse la foto con Evelyn Matei, Claro. si Como es que no, independiente y igual si iba a es ir. que no, ya había dicho que la apoyaba a ella, y ahora su candidata, en estricto rigor, dado que va por el Frente Regionalista Verde Social, es Janet Jara, lo cual Es curioso. curioso al menos. Hay una serie de preguntas respecto de si es que habrá
tendrá libertad de acción y si es que no, entonces qué tan creíble va a ser su candidatura. Creo que también hay varias reflexiones que hay que hacer respecto de la candidatura de Daniel Jadwe. Sí. A ver, un punto de vista sobre eso, le damos la palabra a Alan. Yo creo que aquí hay dos temas, uno que es legal, y creo que en este punto se ha hecho poco énfasis. Nuestra Constitución es bien clara que una persona acusada, que en este caso Daniel Jadwe es acusado, no tiene derecho a sufragio, y el derecho a sufragio implica, por un lado, el derecho a votar, pero también al ser electo. Entonces, a mí me parece que es súper claro que una persona acusada, como Daniel Jadwe, no puede ser candidato. Entonces, a mí me llama la atención la insistencia del Partido Comunista de llevar al candidato cuando a todas luces se debiese rechazar la candidatura, pero también hay una arista que a mi juicio es la más importante, y es la política y ética. Y aunque un candidato pueda cumplir con todos los requisitos legales de presunción de inocencia y por ende puede ser candidato, a mí me parece que los representantes políticos y nuestras candidaturas deben cumplir un estándar moral mucho más alto que la simple ley, y ahí el oficialismo se cae una vez más en presentar un candidato que está actualmente con arresto domiciliario. Alan Álvarez, ¿por dónde partimos? Vamos a las unidades primero, como el conjunto de unidades. Yo creo que el oficialismo efectivamente logró aglutinar, en un ejercicio bien interesante, a 7 de 9 partidos en una lista mayoritaria. Yo me atrevería a decir que ahí se reside, no sé, el 85-90% de la votación del sector. No tengo mayor duda en eso. Y es un gran mérito porque nosotros hasta la elección parlamentaria anterior íbamos en listas separadas, como siempre. Esta es la primera vez que vamos en lista parlamentaria con el Frente Amplio. Y además se hace con un incentivo distinto, y es que vamos a un escenario bastante incierto, que son un voto obligatorio e inscripción automática. Y esto es algo que no habíamos visto nunca. Pero además lo hacemos con una plataforma presidencial común, única, aunque hayan dos listas. Apoyamos la misma candidatura, que es la candidatura de Janet Jara. Y eso a mí me parece que, si bien no alcanza a ser perfecto, no alcanza a ser el óptimo, siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno, y creo que aquí efectivamente hay un resultado que sí maximiza dentro del primer mejor, tal vez no el óptimo, los resultados electorales para el oficialismo, y eso me parece muy celebrable, porque Son no 7 fue partidos fácil. después de todo. Sí, yo entiendo que ayer hasta bien tarde estuvieron zanjando algunas diferencias, y creo que se resolvió de bastante buena manera. En cuanto a la oposición, yo aquí vi dos conciertos. Primero, un Chile Vamos llamando a republicanos a unas primarias cuando Evelyn estaba muy arriba, pero no a lista parlamentaria común. Y después se dio vuelta la tortilla, cuando Evelyn ya estaba tercera o cuarta en las encuestas, llamaban a una lista común, pero no a primaria. Entonces, creo que en general la suerte ha sido distinta, los incentivos están puestos de manera distinta, como que hay una sensación, una percepción de abundancia electoral en la derecha, mientras que en la izquierda o del oficialismo hay una sensación más bien de que hay que resistir un embate, pero me da la sensación que si tenemos que hacer un recuento de quién está en términos de dinamizar y maximizar el desempeño electoral, el oficialismo le va ganando a la oposición por lejos. Porque además, claro, hay dos listas del oficialismo, pero de la oposición está la de Amarillo, está la de Chile Vamos, está la de republicanos, Nacional Libertario, y está la del PDG. Entonces, El PDG también lleva su lista. también lleva su lista, donde va la abuela. Así que no lo pierdan de vista. Y en cuanto a Jadwe, yo creo que lo legal está por zanjarse. Cualquier ciudadano, entiendo que tiene el derecho a recurrir a la justicia electoral, puede impugnar la candidatura, para eso está el CERVEL y plazo, y es una decisión que me imagino todos los partidos del oficialismo sopesaron a la hora de inscribir al candidato, porque Todos además... están muy conformes, ¿viste las declaraciones de Erika Edo ayer? No, acá sí, en por cierto, Tolerancia Cero? pero yo no... Está- Fue bien duro con Sí, fue bien duro. Sí, fue bien o sea, el duro. vocero de Janet Jara, pero de hecho Daniel Jadwe es candidato por mi distrito, el distrito 9, que suele ser castigado con los candidatos que le mandan, excepto esta vez que van dos candidatos socialistas muy buenos, que son la Carola y César. Pero a mí yo tengo un tema más de fondo que lo legal. Y es que a mí me parece que nosotros no podemos llevar a un candidato que llama a lesionar el Estado de Derecho o a saltárselo. Y que imputa vicios políticos y mala intención a la Contraloría. Me parece que ahí está el real punto. No es el tema legal, No es porque el el tema tema legal. legal puede... Es un asunto político. Puede ser un asunto político, es un asunto de principio, es un asunto de respeto por la democracia. Y creo que las declaraciones de Daniel Jadwe, que hace 2 o 3 semanas estuvimos comentando acá y que le pusieron el problema a nuestra candidata presidencial,
creo que son suficientes motivos para decir, esta persona no cree en el Estado de Derecho, esta persona no cree en el sistema democrático. Y creo que ahí está el real punto y por eso no dice ser candidato. Más allá del tema legal, que por cierto que es discutible y por cierto que se puede resolver y para eso hay instituciones a cargo. Ese argumento podríamos extenderlo a Hugo Gutiérrez, que va de candidato a senador. Bueno, ese es otro asunto, que en su momento estuvo, que entiendo que estuvo suspendido del Partido Comunista, creo que por declarar su oposición al gobierno o algo así. Pero ese ya el juego, o sea, y también lo podemos extender a Elisa Loncón y lo podemos extender a otras personas que en verdad uno dice chuta. Pero esto es lo que concertó el oficialismo. Mi tema en particular, y para mí el más latente y el que está más en la retina, es el de Daniel Jadwe, y para mí es un poco complejo ir en una lista con una persona que llama a saltarse el Estado de Derecho. Ya, porque lo de Elisa Loncón fue dentro de un debate constitucional. Claro, que uno podría pensar que es distinto, que no es hay igual. una cierta contradicción en postular a una institución que tú quisiste eliminar, está bien. Tú quisiste abolir en su Yo momento, creo que, Emilia. o sea, estoy de acuerdo con Alan. Obviamente que, por decirlo en términos coloquiales, es un lastre Daniel Jadwe, pero yo no entiendo, no entiendo la ingenuidad entonces del socialismo democrático, del Partido Socialista, del PPD, entonces de casarse con el Partido Comunista en las primarias. O sea, hoy día 19 de agosto, un día después de escribir las elecciones, o sea, los candidatos parlamentarios, recién hoy día se dan cuenta de que entonces se están casando con, o están compartiendo lista con candidatos del Partido Comunista que dicen estar en contra del Estado de Derecho o de la instrumentalización de la democracia, la instrumentalización de la violencia como vía de acción política. Y quizá en una semana más alguno de estos candidatos del Partido Comunista hable de la dictadura del proletariado y ahí entonces van a salir personas del Partido Socialista o del PPD diciendo como esto no puede ser, pero es que entonces es cosa de leer la declaración de principios del partido. O sea, el Partido Comunista nunca ha ocultado este tipo de cosas, a nadie le sorprende, entonces yo creo que venir ahora a lamentarse de este tipo de declaraciones me parece al menos insensato con la ciudadanía. Pero y lo que yo quiero que eso es timing del mismo juego, porque a ustedes les va a pasar exactamente lo mismo. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, candidata al Senado a Camila Flores, que es una persona abiertamente pinochetista, que no cree en la reivindicación de los derechos humanos, y eso está lleno de gente así, y después va a pasar con la otra lista. Una cosa es compartir con candidaturas como la de Camila Flores, pero otra cosa es el partido. Uno ingresa a partidocomunista.cl y en la primera página uno puede leer dictadura del proletariado, marxismo, leninismo. Entonces, no entiendo ahora la sorpresa de que personas como Hugo Gutiérrez, Daniel Jadwe y compañía digan este tipo de afirmaciones y ahora nos sorprenda. Una cosa, ahora, obviamente que en todos los sectores van a hacer alianzas con Nacional Libertario, Republicano, Social Cristiano. O sea, el timing es distinto, pero el juego es el mismo por sector. Y ese es parte del problema que tiene nuestro sistema político. Está demasiado concentrado. No estoy de acuerdo que en segunda vuelta apoyar a otras coaliciones, otros pactos, sea lo mismo que ir en una primaria o ahora unos pactos electorales iguales. Pero no ya creo han ido que en lista conjunta con republicanos para la primera convención, compartieron lista para los constituyentes. O sea, tampoco nos le damos la suerte entre gitanos. Y esto es parte del problema y es parte de las necesidades que ponen las reglas del juego. El problema son las reglas del juego que propenden a los extremos. Yo creo que la izquierda ha sido muy enfática en la importancia de que en la derecha o en la centro derecha se ponga un cordón sanitario a partidos como el Nacional Libertario, como republicanos, que a su juicio puede tener manifestaciones autoritarias. Y bueno, y entonces yo me pregunto cuál es el cordón sanitario que está dispuesto a hacer la izquierda a candidaturas como las del Partido Comunista, que todos sabemos cuáles son las características de ellas. Bueno, vamos a seguir profundizando en estas listas parlamentarias. Hay harto que hablar, por ejemplo, respecto a figuras públicas que van como candidatos también, que vienen de mundos muy distintos del de la política. Pero hagamos una pausa. Y promesas incumplidas de algunos de también. Paso, de también. paso. Emilia García y Alan Álvarez con nosotros esta mañana. Vamos al corte y volvemos, 9:54. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso en Voces del Poder, la jornada siguiente a la inscripción de los candidatos y candidatas a la presidencia y a la parlamentaria. Estamos con Emilia García, directora de estudios de Idea País, y Alan Álvarez, economista y militante del Partido Socialista. Y ha trascendido una intervención del presidente de la República para destrabar algo que estaba
ocurriendo en el oficialismo problemas en el distrito 8, si no me equivoco. Emilia, ¿qué piensas de eso? Sí, yo no le he dado mucha vuelta más, solamente me llamó mucho la atención genuinamente que el presidente de la República, el presidente de todos los chilenos, que en ningún caso tiene que ocultar su militancia política, ni cuál es su candidatura, es evidente por quién vota y a quién apoya, pero que el presidente de la República haya llamado a la moneda para destrabar una negociación respecto de un distrito específico, que era el distrito 8, si no me equivoco, a mí me parece que aquí Contraloría debiese decir algo al menos. Y no solamente por esto, de hecho en este panel lo hemos hablado varias veces respecto de cuál es el rol que deben cumplir el gobierno y los ministros de Estado, y en este caso en particular el presidente, en época electoral. Hay el concepto de prescindencia, hay que analizarlo de nuevo. A mí me parece que Camila Vallejo en esa misma línea no ha cumplido con su deber de prescindencia. La semana pasada, ¿qué fue lo que que le respondió directamente a José Antonio Kast? Y yo creo que a usar el aparataje estatal, la influencia que se tiene en los medios de comunicación, es obviamente que si la ministra vocera de gobierno, es obviamente que si el presidente de Chile hace algo, lo que sea, va a aparecer en primera plana en todos los medios, y eso es un uso del poder que se tiene para generar una acción o una omisión, y en este caso a mí me parece que no es prudente que el presidente haya actuado de esa forma, y me parece que Contraloría tendrá que manifestarse al respecto. Alan. Mira, yo leí los trascendidos, la verdad no tengo cómo confirmar que esto es así. Yo entiendo que se ha comentado, que se ha trascendido. Tampoco he visto, no sé si alguien ha salido a desmentirlo, como desde La Moneda. No, hasta ahora no. Pero lo que sí yo escuché ayer es que había un audio del presidente del Partido Radical, de Leonardo Cubillos, que fue el desfavorecido de esta intervención. Un audio que circulaba a la militancia pidiéndoles perdón por no haber podido defender el cupo. Vi a varios militantes del Partido Liberal como compartiendo la nota de la tercera, que eran los favorecidos por esta supuesta intervención. No sé si esto es así, como no tengo cómo confirmarlo, tampoco cómo descartarlo, pero la eventualidad que esto fuera, evidentemente que no está bien, o sea, no es justificable, no corresponde. Yo también creo en la presidencia en este tipo de cosas. ¿Pero no es jefe de coalición también el presidente? Claro, es jefe de coalición, pero creo que al final del día, si nosotros estamos hablando de esto ahora, es porque una eventual intervención no terminó bien, po. O sea, hubo gente desfavorecida, hubo gente molesta, y en lugar de resolver como que revolvió más. Entonces, yo no sé si es cierto, creo que los roles de jefatura de coalición se dan en los grandes lineamientos, como que lo ha hecho, lista única, como mayorías, toda una primaria, como tenemos que tratar de consolidar un programa. Yo creo que esas son muy buenas cosas, muy positivas. Y que el presidente lo ha hecho muy bien en ese sentido. Como son grandes directrices que nos han orientado bastante. Pero yo no sé si esto es cierto, pero si fuera cierto, eso se parece más como a la campaña de la prueba del 2022, porque es muy pequeño, no es un distrito. Un distrito entre dos partidos que ni siquiera son como punta de lanza de las posibilidades, de la potencialidad parlamentaria. Entonces, no sé, o sea, creo que no es así, pero si fuera, no está bien. Oye, hablemos de otros candidatos en esta elección parlamentaria, figuras que vienen de mundos muy distintos al de la política, de la farándula, de la televisión, del fútbol también. Hay varios nombres que ya aparecen y que van a generar seguro harta discusión. Está el ex técnico de la selección chilena, Jorge Garcés, está Marlene Olivarí, Pablo Herrera parecía también como candidato. Creo que lo no sé si bajaron. finalmente no Sí, no, parece que no ¿lo lo bajaron? escribieron. Ya era mucho ya. La actriz Lee Friedman, Juan Carlos Valdivia, en la Democracia Cristiana, entre otros. ¿Qué les parece la incorporación de esta figura con ese perfil en la lista parlamentaria y en la política? ¿Cómo lo ven, Emilia? Alan. Yo creo que este es un tema muy complicado. Voy a tratar de ser lo más cuidadosa posible, pero a propósito de las afirmaciones de la semana pasada de José Antonio Kast respecto de la poca relevancia del Congreso, en ningún caso quiero atribuir completamente su poca relevancia a la incorporación de este tipo de figura, pero yo creo que tiene un punto de fondo respecto del Congreso en sí mismo,
y cómo ha caído en el desprestigio, en prácticas que hace 10, 20 años no veíamos, que muchos parlamentarios responden más a intereses personales o más bien populistas. Y yo creo que la farandulización del Congreso ha sido uno de los elementos que explican este desprestigio del Congreso. Obviamente que pueden haber excepciones y efectivamente una persona que venga del mundo de la televisión puede perfectamente ser un muy buen candidato. Lo que a mí no me parece es que se incorpore a una de esas figuras solo por el hecho de que es famoso y por ende va a ganar. Si es que efectivamente una persona que viene del mundo de la televisión, entiendo que Luciano Cruzcoque, perdón, yo soy muy inculta en términos, en términos, El mato peyuco. en términos de la farándula chilena, pero obviamente que una persona de la televisión puede ser muy buena parlamentaria, pero se incorpora solamente porque podría ser un muy buen parlamentario y no porque es famoso y por ende genera rastre y popular, y que después entonces vemos que no tiene ninguna o muy poca adhesión política al partido, se instrumentalizan los partidos solamente para obtener un cupo. Lo hablamos en el bloque pasado respecto de Calisto, y el Frente que no es el mismo caso, sí. pero es una instrumentalización de los partidos políticos. Entonces, nada, yo creo que todo esto es uno de los elementos más que hacen que se desprestigien los partidos políticos, por un lado, y el Congreso Nacional. Alan, ¿cómo lo ves tú? Ya, yo trato lo primero, la explicación de por qué se llevan candidatos como de mundos distintos ajenos a la política. Y esto no es por esa idea de democratizar el acceso al poder y la toma de decisiones, no, esto se lee en dos claves muy sencillas. Toda candidatura requiere de dos grandes variables, ¿no? Conocimiento y adhesión. Y estas personas que vienen de un mundo despercudido de lo que es la política más ruda, tienen alto nivel de conocimiento, o al menos una potencialidad que subsana muchas cosas de trabajo territorial de años. Y tiende a pasar que estas personas con alto nivel de conocimiento enganchan o empatizan con la ciudadanía de una manera distinta, y eso les permite llegar a la adhesión de una manera más fácil. Es más barato llevar figuras famosas de candidatas que figuras como yo, por ejemplo. Pero si tú eres muy conocido. No. No, pero es verdad, si cualquiera de nosotros fuera candidato y estuviéramos trabajando 6 meses por nuestra candidatura y llegara o Tuiti o llegara Pablo Herrera, perdemos. o sea, Claro. no tendríamos ni una opción. Ya, por eso estamos acá. No, pero claro, esa es la real razón. Ahora, Sí. la experiencia de esto tiene de todo. O sea, yo creo que hay personas famosas o que vienen de mundos distintos a la política que han tenido un muy mal desempeño y muy mediocre. Hay personas que han tenido mucha efectividad legislativa y las cosas que han impulsado han sido muy malas, con efectos muy negativos. Hay personas que lo han hecho muy bien. Yo creo que, solo para hablar en positivo, yo creo que Luciano Cruzcoque es una persona que ha tenido una trayectoria bastante seria y respetable en la política. Se le reconoce eso Se en le el reconoce Congreso eso. Y de hecho yo tengo entendido que TVN, que es un canal público y que yo creo que debe seguir existiendo, Luciano Cruzcoque, siendo de derecha, ha sido una de las personas que lo ha defendido. Entonces, hay de todo. Entonces, tiende a parecer que la evidencia muestra que hay más casos desfavorables que favorables, pero no nos olvidemos que también estamos llenos de personas que vienen del ADN político y que siguen siendo igualmente personas que no favorecen la labor legislativa. Por muy importante que sea el Congreso, quienes lo integran terminan tal vez como perjudicándola a partir de su performance. Esa trayectoria no es garantía No de... es garantía de nada, o de sea, nada, sí. ahí tenemos a Calisto. Oye, me dicen por interno que Pablo Herrera sí va. ¿Sí va? ¿Ah, sí? ¿Por dónde Ah, va? sí. Entiendo que es el distrito 14. 13 Sí, o 14. sí, creo que era el 14. Capaz sí. que leí el FREPS también, como está, así como Claro, están las cosas. no sabemos. ¿Quién lo llevará? Era Renovación Nacional el pero que está- respecto de lo último que decía Alan, yo estoy de acuerdo de que, y es lo que traté de decir en un principio, que en ningún caso este es el único elemento por el que uno diría que el Congreso está tan desprestigiado actualmente, porque las malas prácticas al interior del Congreso vienen tanto de personas que vienen de la televisión como no, ahí es indistinto. Lo que a mí no me parece es que se incorpore a una persona, a un candidato, solamente porque genera fácil adhesión y conocimiento por su trayectoria antes y no porque va a cumplir necesariamente una buena labor al interior de su trabajo legislativo, que
es muy difícil y requiere mucho conocimiento. No es baladí quien es legislador. Bueno, conversábamos con Jorge Alessandri, ante el diputado, y él decía que él dedicaba mucha parte de su tiempo político, territorial, a reclutar gente que fuera al Congreso, efectivamente. Entonces le buscaba va muy gente mal. muy preparada, abogado, ingeniero, empresario, no rinde etcétera, y le va mal, claro, le Pero va es que mal. no es la racionalidad aquello que mueve hoy día las voluntades o las potencialidades electorales. Si fuera la racionalidad, o sea, en teoría como esta élite de centro muy letrada que viene de los restos de la concertación, como amarillos, por ejemplo, serían la mayoría de este país. Hoy día son las emociones las que están moviendo la Sí. política y las que están generando más adhesión. Entonces, en ese sentido, hace como razón esto de buscar a personas muy preparadas, muy letradas. Creo que no, porque al final del día terminan siendo personas que no conectan con el electorado. Y que no son influencers, y que no terminan No, teniendo y que empiezan a hablar y te hablan visualizaciones, plano y como claro. que hay cero emoción ahí. Entonces, es difícil Y pretender... hoy en día pasa por las redes sociales. Exacto. Si Y no, así- o sea, no, yo no veo a Soledad Alvear haciendo un TikTok, ¿cachai? Como Claro. No. A ese punto voy. Entonces, No lo imagino. creo Pero que esa estrategia es mala la del Es diputado. toda una pregunta de cómo se hace política en la era digital, porque es verdad que la gente elige su candidato 2 semanas antes de la elección y lo hace en base a cuál es el reel que más me gustó, la publicación que más me gustó y que no necesariamente, y de hecho yo diría que muy improbablemente ese candidato sea el Buen mejor, dirigente. el mejor Oye, dirigente. según la tercera, Pablo Herrera logró pactar con Renovación Nacional un cupo para el distrito 16, 14, acá en Santiago, San en la Bernardo, metropolitana, Buin, Carrera Sí. del Tango, Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Bernardo, etcétera, Talegante, María Pinto. Y con RN, nosotros entrevistamos hace un par de semanas a Paulina Núñez, la senadora, que decía que no era partidaria, porque además él ha expresado, digamos, su apoyo a José Antonio Casta, así que... También. Y ha tenido como dichos bastante xenofóbicos, como abiertamente y otro Sí, tipo de... anti-inmigración, entre muy, otras muy cosas. duro, entonces en todos lados se cuece nada. Alan Álvarez y Emilia García con nosotros esta mañana. Muchas gracias por haber venido. María Luisa Cordero también, a sus 82 años, Va también. reinscrita Está por esa- RN como candidata. Distrito También está desaforada, creo yo, ¿no? No, O ella estuvo- resolvió lo de o Fabiola estuvo Campillay. desaforada Fabiola ella. Campillay le tuvo que pedir disculpas. Ah, eso fue. Bueno, un gusto. Listo, ha sido Gracias por haber entretenido. venido. Gracias a Buen todos, día. hasta la Buen día. próxima.